Vamos a hacer un recorrido por nuestro barrio desde sus inicios hasta el día de hoy. Río Turbio, medio siglo de historia. La década de los 50 supuso el boom de las barriadas obreras en nuestro país. Asturias fue una de las primeras regiones en beneficiarse de aquel programa que el gobierno franquista había pactado con los empresarios a fin de mantener cerca de los centros de producción a los trabajadores y conseguir con ello un rendimiento laboral mucho mayor. San Pedro, San Salvador, Santa Marina, Murias o Río Turbio, entre otras muchas, fueron algunas de aquellas barriadas en las que a lo largo de este medio siglo sus muros han sido mudos testigos de muchos acontecimientos que, por insignificantes que pudieran parecer en aquellos momentos, hoy forman parte de esa pequeña historia que cada pueblo escribe día a día y que, en definitiva, sirve como motor para que el diario acontecer suponga un paso más hacia su desarrollo y el de la comunidad vecinal a la que acoge. Una comunidad que en aquellos difíciles momentos, dadas las connotaciones sociopolíticas de entonces, fue conocido durante mucho tiempo como la Pequeña Rusia, apelativo que las propias fuerzas de seguridad del Estado decidieron darle. Por esta razón, ha de reconocerse la importancia histórica que supuso la construcción de las actuales viviendas en una amplia y fértil vega donde se cosechaban todo tipo de productos hortifrutícolas y que fue dando paso a una edificación cuyas parcelaciones empezaron a realizarse en el año 1952. Este primer proceso dio paso a las obras cuya finalización tuvo lugar en 1958, fecha que da fe de ello en uno de los edificios. Desde entonces a hoy han sucedido muchas cosas, que van desde el mayor esplendor de la zona en la que se desarrollaba su actividad un buen número de explotaciones mineras, hasta la total decadencia en la que hoy está sumido el barrio, debido precisamente a la falta de una adecuada planificación sociolaboral como alternativa al negativo impacto que iba a suponer el cierre de los pozos de Polio y Tres Amigos. Todo aquello que ha ido sucediendo en medio de estas dos situaciones guarda hoy en día un importante significado de la lucha social y vecinal como arma reivindicativa y democrática para hacer valer la importancia que el desarrollo histórico de los pueblos tiene, tratando de que sirva también como acicate para que el relevo generacional se vaya produciendo de un modo natural en el movimiento ciudadano, que es a fin de cuentas el pilar sobre el que se asienta la historia de la mayoría de los pueblos. En este sentido, Río Turbio ha dado ejemplo de superación, haciendo que pese a las dificultades del momento surgieran inquietudes sociales, cristalizando, bien es verdad que al amparo de la Iglesia, un movimiento asociativo que lentamente se fue apartando de los preceptos que marcaba la Ley de Asociaciones de 1964 y, bordeando la misma, dar paso a una hermandad, no se permitía entonces utilizar la palabra asociación, que reivindicaba al amparo de la celebración de las fiestas de la barriada la solución a las carencias que había en aquellos momentos, haciendo ver con ello que el verdadero desarrollo y crecimiento social de cualquier pueblo debe pasar siempre por asumir desde el conjunto la solución de sus problemas, porque de ello dependerá después el reconocimiento de su propia historia y su divulgación entre aquellos que o bien no la vivieron o que por distintas razones la vivieron sin un decidido compromiso en la defensa o desarrollo de sus verdaderos intereses. Río Turbio, junto con la barriada de San Pedro, fue pionera en desarrollar acciones reivindicativas a través del movimiento ciudadano, algo que no debe pasar inadvertido y merece que el mismo sea reconocido como pilar fundamental de lo que ha supuesto el movimiento vecinal en el desarrollo de su historia. Si el movimiento asociativo fue un revulsivo que propició la reivindicación ante las distintas administraciones una solución a sus problemas, no es menos cierto también que aquellas reivindicaciones no hubieran sido posibles sin el compromiso que de los vecinos se necesitaba. Unos vecinos que habían llegado desde muy diferentes puntos de nuestra geografía en busca de una calidad de vida mucho mejor de la que tenían en sus puntos de origen. Desde Andalucía, Extremadura, Castilla-León y Galicia, fundamentalmente, fueron muchas las familias que al grito de «En las minas de Asturias hay trabajo», recogieron sus escasas pertenencias y recalaron en pueblos cercanos a Río Turbio, que como Santa Rosa, Vegadotos, Carraspientes, Los Pontones, Santo Emiliano, Redespines, entre otros,
viviendo algunos con derecho a cocina, otros de renta, y los menos afortunados lo hacían en hórreos y cuadras la mayoría de las veces sin agua y sin luz. Hoy puede parecer surrealista, pero en aquellos años lamentablemente era una realidad. Afortunadamente, su vida cambió cuando en 1959 algunos comenzaron a ocupar, aún sin terminar, algunas viviendas, pero no fue hasta el 22 de diciembre de 1960 cuando oficialmente comenzó a hacerse entrega de las llaves y poco a poco las calles de Rioturbio se convirtieron en un verdadero mosaico multicultural en el que los dialectos se iban entremezclando, dando lugar a veces a situaciones realmente curiosas por la diferencia de significados que una misma palabra podría tener en un lenguaje u otro. A diferencia que en otros barrios de estas características en los que se llegó al rechazo de los inmigrantes, Rioturbio fue un ejemplo de integración social y solidaridad entre los pueblos. De ello daban fe las tertulias en cuantos bares existían entonces y desde la toná hasta el flamenco, todos los ritmos tenían cabida en calles y plazas. Mientras, guajes y guajas se divertían de muchas maneras, pero lejos de tomar el ejemplo integrador que daban sus mayores, ellos marcaban territorio y eran tradicionales las batallas a pedrada limpia con apresamiento del enemigo y todo, pero al día siguiente todo estaba olvidado y la nobleza y camaradería volvían a su cauce hasta la próxima batalla. Guajes y guajas que solamente ellos en aquellos años suponían un censo cercano a los 2000. Esta cifra la confirma el censo de alumnos del colegio, que entre los años 67 y 68 llegó a tener 1.800 escolares. En cambio hoy el total de la población de la barriada es tan solo de 1.265 personas según los datos del padrón a 1 de enero de 2008, y censo escolar es hoy sensiblemente superior al centenar de alumnos. Cabe decir que fueron años en los que nadie se sentía extraño, y esa actitud facilitó una sana convivencia que se consolidó en plena huelga del 62. Una época difícil en la que hombres, mujeres, niños y niñas se lo jugaban todo por pasar al vecino el socorro rojo que llegaba de Bélgica, Alemania, Francia, o simplemente por hacer llegar al camarada aquel mundo obrero que hablaba de los presos en Carabanchel, Santoña o Burgos, y también de la llamada a las manifestaciones contra el régimen, escondido en los más inverosímiles recados o en el propio cuerpo. Fue, todo hay que decirlo, una época en la que muchos dieron lo mejor de sí mismos para lograr un pueblo mejor. Del compromiso, la lucha a favor de la libertad y la solidaridad entre todos los vecinos, son mudos testigos los muros y las calles de este barrio, que ha sido, es y será siempre un ejemplo de integración social. Si, como antes dijimos, Rioturbio había sido uno de los primeros barrios en los que comenzó a gestarse el movimiento asociativo, no es menos cierto que, pese a las dificultades sociopolíticas de la época, esta inquietud continuó creciendo y desarrollando iniciativas que poco a poco propiciaron la participación y el compromiso para que cada día tuviéramos un barrio mejor. Por eso, desde la Hermandad de San Juan Bosco, empieza a gestionarse en los primeros meses de 1970 la constitución de un teleclub desde el cual ofrecer a los jóvenes algún tipo de expectativa cultural y o deportiva, tutelado desde el Gobierno civil a través de la Dirección Regional de Turismo. Pero ese control, lejos de ser un obstáculo para el desarrollo de actividades, facilitó que éstas sirvieran para crear un nexo de unión entre jóvenes. Comienzan a surgir entonces los diferentes clubs o puntos de reunión de las diferentes pandillas, y es aquí cuando el intercambio de experiencias da como fruto la participación en todo aquello que tuviera que ver con el desarrollo de la barriada relacionado con iniciativas al margen de aquellas que el teleclub desarrollaba y que venían marcadas por las directrices institucionales. ¿Quién no se acuerda de los celtas, los warriors, los rangers o los navajos? Ellos fueron los grupos más representativos del movimiento juvenil en Rioturbio y a partir de los cuales la actividad deportiva comenzó a desarrollarse. Fue una época en la que llegaron a consolidarse deportes como el incipiente nacimiento del fútbol sala. Rioturbio fue uno de los primeros lugares del concejo donde se asentó y ello propició la creación de algunos torneos que poco a poco se convirtieron en un punto de referencia a nivel comarcal y regional, pero eso merece un capítulo aparte. A partir de este momento surge la concienciación y el compromiso.
todos comienzan una lucha reivindicativa que permita mejoras en el barrio y, aunque algunas se consiguen, satisfacen muy poco a los vecinos. Llega el 20 de noviembre de 1975 y un halo de aire fresco inunda el país. Río Turbio, por supuesto, no podía ser menos. Es entonces cuando un grupo de vecinos decide constituir de forma totalmente independiente a la Hermandad de San Juan Bosco, la Asociación de Vecinos, reuniéndose en bares, cocheras, viviendas de unos o de otros, y es en marzo de 1976 cuando la asociación queda constituida legalmente, siendo su primera dirección la calle M, número 2, segundo derecha, domicilio de uno de los fundadores. Comienza entonces una nueva etapa en la que la participación de todo el pueblo en los distintos actos constituía un elevado porcentaje. El proceso democrático fue el espaldarazo definitivo al movimiento vecinal. Pese a todo, las trabas y dificultades propiciadas por los resquicios que aún quedaban de la dictadura, se superaron situaciones muy difíciles y se fueron logrando pequeños objetivos. Pero todo cambió en 1979 porque las primeras elecciones municipales propiciaron el cambio que realmente todos esperábamos, y fue a partir de este momento cuando la asociación cobró un protagonismo mucho más acusado y a partir del cual muy pocos supieron valorar el esfuerzo llevado a cabo por sus fundadores. Las reivindicaciones comienzan a ser mucho más intensas, las propuestas de mejoras se acentúan y en medio de todo este proceso surge a lo largo de 1980 la Asociación de Padres de Alumnos. Posteriormente se constituye la Peña Sportinguista David, cuya sede se fija en el hogar del productor y desde esta se promueven diferentes actividades tanto sociales como deportivas, independientemente de las salidas para ver jugar al Sporting. Tenerife, Sevilla, La Coruña, pero sin duda alguna las salidas estrellas por excelencia eran Pamplona y Logroño. Y así llegamos a 1983, en el que se consigue el equipamiento social más importante en aquellos momentos, el consultorio médico, algo que desde hacía muchos años se había venido reclamando y cuya consecución supuso un gran paso adelante para continuar reivindicando otras mejoras que poco a poco se fueron materializando. Río Turbio cuenta también con un hogar del jubilado, que realiza diferentes actividades, una de las cuales consiste en la celebración del concurso de canción asturiana Valle del Caudal. Pero la más importante y la que se vivió con una mayor intensidad y cercanía fue, muy pocos años después, la remodelación de la barriada, como condicionante para que los vecinos adquiriesen a Unosa las viviendas que iba a poner en venta. Fue una lucha sin tregua, tanto con la empresa como con la administración, y por qué no decirlo, que costó enfrentarse también a algunos vecinos. Pero gracias a ella se consiguió el objetivo que todos perseguíamos, que la barriada tuviera al menos una estética mucho más agradable de la que hasta entonces había tenido. Esta fue, a juicio de la gran mayoría, la época dorada de un barrio que, como el nuestro, supo reponerse siempre a las adversidades y conseguir aquellos objetivos que se había propuesto. La puesta en marcha del teleclub supuso descubrir las aptitudes que algunos tenían para desarrollar actividades lúdicas, culturales, recreativas, y así, con el transcurrir del tiempo, enseguida se comenzaron a planificar torneos de ajedrez, concursos culturales del tipo cesta y puntos, actividades de biblioteca y poco a poco el contacto entre todos aquellos que habitualmente visitaban el centro cultural fue consolidándose y esta relación fomentó más aún la participación en cuantos actos se organizaban. Ello propició la creación de un grupo de teatro cuyas representaciones merecieron no solo el elogio de los vecinos, sino también de algunos medios de comunicación que se hicieron eco de la iniciativa, propiciando que desde otras localidades se interesaran por la participación de este grupo en la programación de sus actividades. Pero no solamente el teatro tuvo repercusión. La creación de un coro parroquial fue una de las iniciativas que mayor aceptación tuvo y fue gracias al tesón de los hermanos Pepe, Juan y Mari Carmen Montemayor que dicha formación coral tuviera continuidad durante algunos años. Esto nos recuerda que pocos años antes hubo un tímido intento para llevar a cabo la formación de una rondalla y de hecho se llegaron a realizar ensayos en la biblioteca del hogar que no cuajaron de la forma esperada por sus promotores. En aquella época, una formación de la mujer llevada a cabo fuera del ámbito de la sección femenina no parecía entenderse,
pero Unosa, que se había hecho cargo de todos los activos de fábrica de Mieres, no dudó en poner en marcha una escuela hogar en la que muchas mujeres complementaron sus conocimientos, cocina y costura fundamentalmente, algo que no colmaba ni con mucho las aspiraciones de aquellas cuyas ideas eran mucho más liberales y que tenían una concepción política mucho más amplia de lo que significaba una verdadera formación de género. Y mientras esto sucedía, en el ámbito deportivo se consolidaba el fútbol sala. En Rioturbio esta modalidad cuajó de manera inmediata y muy pronto se comenzaron a celebrar torneos de carácter local, conocidos entonces como las tertulias. Y así surge un equipo que comienza a asentarse y a buscar su participación en otras competiciones de mayor envergadura, la Espuela. Partiendo como claro favorito en todas las tertulias, se consolidó como el mejor de Asturias en 1974, siendo vencedor también de uno de los torneos con más solera en aquellos momentos, el Mafre. Uno de los jugadores que más relevancia tuvo en esta modalidad fue José Manuel Masa, que llegó a jugar en la Liga Nacional. Actualmente sigue vinculado al deporte como fisioterapeuta deportivo. Pero no solo el fútbol sala fue el deporte por excelencia. El atletismo nos dio también alguna alegría, y de aquellas competiciones que José Vitos organizaba durante las fiestas y en el que participaban, además de los atletas más destacados del Unosa Atletismo, en el barrio de esta participación espontánea surgieron dos nombres, Juan Ramón Pérez Souto y María del Rosario Álvarez García, que tras integrarse en el Unosa llegaron a ser campeones de Asturias. Fútbol sala, atletismo, fútbol. En la escombrera de la Isabela celebraba por aquellos años sus encuentros el Güeria San Juan, cuya plantilla base estaba formada por algunos jugadores del antiguo San Antonio de Vegadotos. Pero el verdadero boom llega con la formación de la Asociación Amigos de Mieres, que además de otras creó una sección de fútbol, y ahí es donde comienzan a despuntar chavales que más tarde se irían incorporando al caudal deportivo. Nombres, muchos. Todos no podríamos citarlos aquí, pero a nuestra memoria asoman Felipe, Falo, Miguel Ángel, Ginés o Yello, entre otros, y actualmente Rojo. Pero nos falta alguien. Claro que sí, Antonio Arias y Alfredo Puente, los deportistas locales más significativos y que hoy aún continúan ligados al deporte del balón. Arias fichó por el Valencia, donde jugó al lado de ilustres nombres, pero el destino quiso alejarle de la capital del Turia, y de nuevo tornó al hermano Santuña. Puente, por su parte, optó por la formación técnica, desarrollando parte de la misma en el caudal deportivo, primero con las categorías inferiores y más tarde como entrenador. Finalizada su etapa caudalista, su siguiente destino fue el Zamora, y hasta la temporada 2008-2009 hacía funciones de ojeador del Villarreal. No solamente el fútbol fue uno de los deportes pioneros en Rioturbio, sino que hubo una época entre los 80 y los 90 donde la petanca tuvo un papel importante. Se formaron dos equipos, Argallo y Güeria San Juan. Algunos de sus jugadores llegaron a ser campeonas de Asturias en diferentes modalidades. Actualmente, aunque los dos equipos no funcionan como tales, muchos de sus jugadores que pertenecían a ellos siguen desarrollando su actividad deportiva en los equipos de Vega de Arriba y Ujo. También hubo algún despunte en el mundo del ciclismo, al igual que en otras especialidades de las que no se tiene información. No se puede olvidar la publicación de un libro con poemas de gente del barrio y de la Güeria titulado Contraste a la decadencia. Como tampoco se puede dejar pasar por alto al grupo de baile regional, que llegó incluso a actuar en el Teatro Campoamor durante la entrega de los premios Príncipe de Asturias. A lo largo de este medio siglo han sido muchos los personajes populares que convivieron en Rioturbio. De aquí y de allá, por sus formas y modo de hacer o de decir las cosas, sus comportamientos y su compromiso con el desarrollo y el bienestar de la barriada, bien merece que les dediquemos la parte final de este trabajo. Muchos de ellos deben su popularidad al paisanaje, otros a su cotidiano trabajo a favor de la comunidad vecinal, algunos a la relevancia de sus actuales cargos, pero todos en la misma medida forman parte de la historia del pueblo. ¿Os acordáis de Belarmina, Guillermino, Ruperto y Marcelino, Roblín, Joselito, el Trampas, Óscar Bernardo, Badiola, Sabino el Marihuelu, Jiménez, Rey, Lajo, Zamora, Varela, Cadrecha, el Cantaor, el Presi, el Maízu, Paco Valverde, Moyano, Miguel Prados Cruz, Marianín, Rafa Castilla, Valentín el Cartero, Salvador Rivera,
Carballín, Quinito, Naranjo, Joyera, Vidal, Amador, Marcelino y Eloy el molinero, Belén, que fue mierense del año, y seguro que alguno más que se nos olvida. Todos ellos dieron lo mejor de sí mismos para lograr importantes mejoras en el pueblo. Pero tampoco podemos olvidarnos de aquellos otros que por sus conocimientos y aptitudes profesionales supieron aprovechar sus oportunidades y hoy desarrollan su labor profesional en relevantes puestos empresariales o de la administración. Antonio Matilla ocupa un importante cargo en Cajastur. Olvido Herrero es coordinadora de la Casa de la Juventud de Pola de Lena. Benigno Blanco fue con el gobierno de Aznar responsable de política de aguas. Ramón Lago Pérez forma parte del equipo técnico de una importante cementera catalana. Ángel Mateos es catedrático de la universidad. Ana Medina forma parte del equipo de trabajadores sociales de Mieres. Por último, y no menos importante, hace poco más de un año, debido a la iniciativa de un vecino del barrio, se formó el Foro de Río Turbio, del cual forman parte un gran número de vecinos que, unos viviendo en el pueblo y otros fuera de él, colaboran activamente y han hecho que Río Turbio aparezca en la página de internet Pueblos de España como mejor pueblo y foro más activo del país. Este foro cuenta hasta con su propio escudo. Todos, por unas u otras razones, son parte importante de este barrio, un claro ejemplo de compromiso social y superación personal, y por ello debemos sentirnos orgullosos de esta gran familia que formamos y que hoy cumple sus bodas de oro. Vecinas, vecinos, hasta aquí el paseo por estos 50 años que ahora cumple nuestro barrio. Esperamos que os haya gustado y que os haya traído a la memoria muchos recuerdos y mucha nostalgia. Y ya para terminar, nos gustaría que entendierais que este trabajo está hecho por personas del barrio, personas que no tenemos ni idea de hacer películas ni vídeos y que tan solo hemos pretendido aportar con todo el cariño del mundo un granito de arena en este aniversario de nuestro pueblo, porque aunque parte de la gente que hemos hecho esto no vivimos en Río Turbio, no nos olvidamos de dónde venimos y seguimos perteneciendo a él. Estamos seguros que nos hemos dejado gente por poner, seguro que nos hemos olvidado de alguien, pero lo que hemos puesto aquí era el material del que disponíamos y lo hemos hecho lo mejor que hemos podido y sabido. Lo que sí os prometemos es que está hecho con el corazón y con mucho sentimiento, de eso no os quepa la menor duda. Gracias por haberlo visto y dentro de otros 50 años que alguien coja el relevo. Felicidades al pueblo de Río Turbio y a toda nuestra gente esté donde esté.